Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Mi familia política está obsesionada conmigo. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. En una fiesta, un grupo de mujeres que se quejaba de cómo eran tratadas por su familia política, de repente, al ver llegar a la duquesa Pereshati, le preguntan con emoción cómo es en su caso, pero antes de que ella diga algo, llega el duque Terdeo, quien la abraza, seguido de su hijo adoptivo Celfius y su cuñada, Saoirse, que también se le une al abrazo familiar, pero es interrumpido por la llegada del tío de Theodore y su hija, además de la gran duquesa, quienes rodean a Pereshati. Antes de llegar a esta escena, regresamos en el tiempo, exactamente un año antes. Pereshati Sahar había perdido a ambos padres, era la heredera del título de su padre y aún contaba con la presencia de su madrastra, su hermanastra y Sif, su prometido, a los cuales amaba, hasta que, después de comenzar a padecer una terrible enfermedad, Pereshati se da cuenta de que Sif fue el culpable. La envenenó con un elixir tan eficaz que no dejaría rastros, para poder quedarse así con su dinero. Por otro lado, su madrastra le dice que si su padre no le hubiera dejado la herencia, a ella no le habría pasado nada. Y su hermana revela que tiene una relación con Sif. Y para apresurar las cosas, la madrastra coloca una almohada sobre su rostro, diciéndole que ellos usarán bien de su herencia, mientras Pereshati solo piensa que jamás los perdonará. Después de esto, ella despierta. Primero cree que todo fue un sueño, pero aún tiene un mal presentimiento, el cual incrementa al ver que Sif llega corriendo tal cual lo había visto antes, dándose cuenta de que realmente regresó en el tiempo, justo antes de que la traicionaran, por lo que comienza a pensar qué puede hacer para cambiar su destino, y la única solución que se le ocurrió fue proponerle al gran duque Terdeo Lapillion matrimonio, ya que es el héroe de guerra que regresó cubierto de sangre, despertando así muchos rumores, los cuales habían aumentado cuando se divorció a los 2 meses de haberse casado. Pero sin importar eso, ella fue a verlo, aunque el duque la rechaza. Justo cuando se estaba alejando, Pereshati lo intenta detener, hiriéndolo por accidente. Ella le explica que sabe que regresó porque el emperador quiere que se case con la princesa, así que le propone evitar ese compromiso casándose con ella solo por 1 año, y que después se divorcien. El duque la vuelve a rechazar, y ante la negativa y en la desesperación, Pereshati empieza a morder sus uñas, comenzando a sentirse mal. La sensación era tan similar a lo que había vivido cuando fue envenenada, pero terminó desvaneciéndose y despertando en un hoyo, asustando a los pobres enterradores y sorprendiendo al duque. Él no se explicaba cómo volvió a la vida, pero le ayuda a salir de ese hoyo y se la lleva a la mansión, donde le comienza a cuestionar su hábito de morderse las uñas, además de que le dice que tiene que verificar lo que ha sucedido, por lo que se corta la mano y la coloca sobre la boca de Pereshati, quien vuelve a perder la conciencia, pero despierta al poco rato. Al ver esto, el duque le explica que en su familia hay una maldición que hace que su sangre sea venenosa, y como ahora ella lo sabe, en ese momento Pereshati cree que la va a matar, pero el duque le pide que se case con él por 1 año, tal como ella había propuesto, además de que le garantiza su seguridad, siempre y cuando ella permita que averigüen por qué es inmune a la maldición de la familia. Después de esto, Pereshati fue al cementerio, estaba frente a la tumba de su padre, y cuando llegaron su hermanastra, madrastra y Sif, les entrega una carta donde les informa que se va a casar con el gran duque Lapillion, mencionando que su tío vendrá a la boda, además de que no quiere volver a verlos entrar a la mansión principal, alejándose de ellos en ese momento. Los 3 están completamente sorprendidos, pero no hacen nada. La boda se realizó 3 días después, y con lo necesario para evitar que los nobles sospecharan, pero al término de esta, cuando iban de camino a la mansión, Pereshati le pregunta al duque si acaso ellos venden su sangre,
ya que sospecha que la envenenaron con eso. Pero al pensarlo mejor simplemente le pide que ignore su pregunta, dejando al duque algo confundido. Después de eso son detenidos por la princesa, quien le dice al duque que no va a haber nadie que lo ame más que ella. Y antes de que Peresciati se meta en problemas, es salvada por la hermana del duque, aprovechando así para irse. En el camino, el duque le agradece a su hermana, y ésta se presenta con Peresciati como Sauirce, y comienza a pelear con su hermano, dejándola atrapada entre una lucha de dos grandes bestias. Por otro lado, al notar que ambos hermanos se vestían con prendas que cubrían por completo su cuerpo, y pensando que podrían tener calor, Peresciati intenta abrir la ventana, aunque por accidente terminó golpeando al duque, lo cual hizo reír a Sauirce, aligerando el ambiente. Al llegar a la mansión, son avisados de que hay un problema en la entrada, por lo que el duque baja a investigar, llegando a tiempo para detener el ataque de Celfius, su hijo, hacia Sif, quien está haciendo un escándalo. Cuando Peresciati llega, le dice que no lo ama y el duque hace que se lo lleven, preguntándole discretamente si era él el que la iba a envenenar, cosa que ella confirma. En la cena, Peresciati le pregunta al duque por el niño. Él le explica que es el hijo de su difunto hermano y que había sido abandonado por su madre, por eso lo adoptó, además de mencionarle que no se preocupe, porque lo va a enviar a la casa de campo. Después de la cena, Peresciati piensa que a pesar de su esfuerzo solo sigue causando problemas, y de camino a su cuarto ve a una sirvienta que le llevaba la cena a Celfius, por lo que le pide que la deje llevárselo, ya que quiere conocer mejor al niño. Cuando llegó al cuarto se dio cuenta de que estuvo llorando, e intentó consolarlo, pero este solo la sacó de su habitación y le dijo que no le prestara atención. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo, llegaron las sirvientas a informarle que su baño estaba listo, cayendo en cuenta de que iba a compartir cuarto con el duque. Cuando entró, el duque le explica que durante ese año no van a dormir en habitaciones separadas para no despertar sospechas, fingiendo ser un matrimonio feliz, para que el emperador no lo fuerce a casarse con la princesa. Además, le sugiere que deben de dormir juntos en la cama, y vemos como Peresciati está intentando dormir, pero está muy nerviosa, aunque de repente el duque le comienza a contar que su hermana era la verdadera heredera del título, pero cuando perdió a su familia, renunció a este, encerrándose en su casa, aunque ahora se alegra de que ya pueda salir. A la mañana siguiente, el mayordomo entró rápidamente, pero al verlos juntos, sale de la habitación. Esta escena no era lo que parecía, fue causada por una pesadilla de Peresciati, ya que al despertar terminó golpeando al duque. Durante el desayuno, el mayordomo, Molton, es avisado de que Celfius regresará a la casa de campo, y en ese momento Celfius se molesta diciéndole que no debió de adoptarlo, y cuando Peresciati intenta intervenir, el duque no se lo permite, diciéndole a Molton que solo le enseñe lo necesario. Molton amablemente lleva a Peresciati a un recorrido por la mansión, y ésta le pregunta si el duque odia a Celfius. Este lo niega, le dice que solo está preocupado por él, ya que sufre mucho por la maldición, porque su sangre es aún más venenosa de lo normal, enterándonos de que Molton es de los pocos que conocen el secreto de la familia. De repente su recorrido es interrumpido por un ruido, y al ver qué está sucediendo, se enteran de que Celfius está herido. Molton manda llamar al duque, pero Peresciati decide entrar a ver cómo se encuentra, aunque es recibida por un objeto que le golpea la cabeza, y sin importar eso, se acerca al niño para ver cómo está. Celfius, al ver que está sangrando, le pide disculpas y que no le diga al duque. Ella comienza a curar a Celfius, el cual le dice que no quiere regresar al campo. Peresciati le dice que ella lo ayudará, aunque él declina la oferta, ya que piensa que solo lo hace para verse bien ante el duque. Peresciati aún le da ánimos, y cuando Celfius se da cuenta de que ella está sangrando, toca su frente, sin darse cuenta de que también tenía una herida en la mano, lo cual hace que Peresciati comience a sentirse mal,
y a pesar de que no quiere alarmar al niño, termina perdiendo la conciencia. Por suerte, vuelve a despertar, encontrándose con el duque, Celsius y Molton. El duque los regaña a ambos, ya que la sangre de Celsius es más fuerte y pudo no despertar. Después de esto, Celsius intenta salir de la habitación, pero Peresciati lo detiene, cuestionándole si realmente quiere irse y estar solo, lo cual hace que Celsius se anime a decirle al duque que realmente quiere quedarse. Le promete que será más cuidadoso, y el duque acepta que se quede. Podemos ver que han pasado unos días. De repente, Peresciati recibe la visita de su familia. Su madrastra comienza a llorar frente a ella, y cuando por accidente se derrama una taza de té, ella mete la mano para evitar que el líquido queme a Peresciati, lo cual provoca que piense que tal vez malinterpretó todo. Por otro lado, las sirvientas están parloteando y mencionan que al llegar la familia de Peresciati, a pesar de verse muy elegantes, parecía como si fueran a ver a un enemigo y no a su familia, cosa que escucha Celsius. Vemos que Peresciati sigue confundida por la situación, y cuando su hermanastra le dice que Sif aún no la olvida, llega Celsius, quien al verla en ese estado le pregunta si está bien, cosa que ofende a la madrastra, quien dice que solo vino a ver a su hija, pero Celsius en ese instante la mira con enojo, y Peresciati anuncia que preparen el carruaje, que las visitas ya se van, agradeciéndole a Celsius, quien la acompaña hasta su habitación, y para levantarle el ánimo le menciona que habrá un festival en honor al duque y a la victoria del imperio, e incluso también le pide que lo llame Selfie. Peresciati acepta llamarlo así, aunque también recuerda que su último día de vida fue el último día del festival. Por otro lado, el duque seguía trabajando en su oficina, y Molton le dice que debería de pasar más tiempo con la duquesa, si realmente quiere acallar los rumores, por lo que decide regresar a su habitación, aunque en el camino, la intensa lluvia que estaba cayendo comienza a tener un color rojo intenso, lo cual vemos que es algo que atormenta al duque. Y cuando llega a su habitación, encuentra a Peresciati dormida en el sillón. Él la lleva a dormir a la cama y la calma al ver que tiene una pesadilla, diciéndole que ya nadie la va a lastimar. Durante el desayuno, el duque le pregunta a Celsius si quiere ir a la academia, lo cual lo emociona, y Peresciati agrega que no puede lanzarle cosas a nadie, ni sacar una espada cuando esté enojado, molestando así al niño. Más tarde, Peresciati conoce a Rebecca, su nueva dama de compañía, con la que sale de la mansión, ya que Molton le pidió de favor que fuese a dejar una donación al templo, y quiere aprovechar para averiguar más sobre la maldición. Ya que fueron al templo, entra a su biblioteca, donde encontró un libro, y aprovecha para preguntarle a 2 sacerdotes sobre las maldiciones, confundiéndolos un poco, pero al final uno de ellos pensaba que estaba investigando debido a los rumores sobre la familia Lapillion, aunque no tuvo ninguna respuesta. Después, preguntó en diferentes tiendas sobre un veneno indetectable, pero no tuvo éxito. Y ya cuando solo esperaban a Rebecca, de repente, Peresciati salió corriendo, ya que vio pasar a Saoirse, salvándola de ser atropellada y dándole su sombrero para que nadie la reconozca. Al regresar a la mansión, traían postres para Celsius, y cuando se los da, él le pide que la acompañe al colegio, y más tarde, Peresciati le pregunta al duque si él también los va a acompañar, descubriendo que el duque fue educado en casa. A la mañana siguiente, Peresciati nota que Celsius tiene fiebre, pero él le suplica que lo deje ir aún hacia la academia y que no diga nada, lo cual acepta, y mientras ella estaba resolviendo pendientes en la ciudad, de repente escuchó una explosión. En ese momento ella recuerda que ese día iban a romper la estatua del duque, y tal como había sucedido antes, la estatua terminó en pedazos. Aunque en esta ocasión empezaron a caer unas hojas con un chisme que Peresciati sabía había sido iniciado por su familia. Ante esto fue rápidamente a la academia, pero terminó encontrándose con la princesa, quien iba a recoger a su hermana,
Peresciati tuvo una plática incómoda con ella, rechazando su invitación y retirándose a buscar a Celsius, quien aún seguía con fiebre. Pero ambos fueron sorprendidos al ver al duque. Celsius salió corriendo de ahí, dejando a Peresciati y al duque, que se fueron juntos hacia la mansión. En el camino, él se disculpó por la noticia del panfleto, explicándole que ya había mandado callar una, pero aún así no pudo evitar que la afectaran. Al día siguiente, Peresciati se enteró que todos los empleados salieron de vacaciones y de camino al cuarto de Celsius se topó con el hijo de Molton, quien lo estaba ayudando. Celsius seguía enfermo y fue visitado por Saoirse, además de que Peresciati se enteró que el tío del duque era el médico de la familia y que iría a visitar a Celsius. Más tarde, cuando Peresciati le llevaba el pastel que tanto quería Celsius, escuchó cómo tosía y terminó entrando en la habitación, viendo que se encontraba tosiendo sangre. Momentos más tarde, cuando llegó el duque, solo vio pasar a Peresciati corriendo hacia el cuarto de Celsius, cubierta de sangre y cargando una bandeja y sábanas. Peresciati quería ayudar y Saoirse le pidió que trajera esas sábanas. En ese momento, el tío entró y le pidió que se llevaran a la duquesa, quien afuera le pregunta al duque por qué no le había dicho sobre esto, pero al ver su expresión entendió que aún la veía como a una extraña, por lo que se va a su cuarto, comprendiendo por qué les dio vacaciones a todos. Aunque en ese momento Saoirse entra informándole que quiere hablar con ella y que Celsius está mejor. Peresciati y Saoirse estaban tomando un trago. Ella le explicaba que la fiebre del pequeño Celsius ya había bajado y que era el primer signo de los episodios dolorosos. Además, le cuenta que ella había intentado terminar con la maldición de la familia, ya que al fallecer su hermano, heredó el ducado, y como las mujeres no transmiten la maldición, pensaba que ésta desaparecería y por fin la familia sería libre. Pero eso no fue así, ya que ella terminó perdiendo a toda su familia por culpa de su sangre y una cortada con un papel, cayendo así en depresión. También le comenta que al principio sospechaba de ella, pero cuando la vio tan preocupada por Celsius, cambió de opinión y también le agradeció por salvarla de aquel carruaje en esa ocasión. Al día siguiente, Molton estaba reprendiendo a su hijo por andar de bocón mientras que el duque se disculpaba con Peresciati e incluso la acompañó a ver a Celsius. Ella apreciaba mucho al pequeño ya que fue la primera persona en estar de su lado en esa casa, y cuando llegaron a su habitación vieron que estaba dormido. El pequeño poco a poco se incorporó al verlos, disculpándose y escondiéndose en sus cobijas, por lo que Peresciati y el duque lo dejaron descansar. Después fueron a ver al tío del duque, Phineas Lapillion, quien les comenta que la sangre de Peresciati es normal, que no tiene nada especial que pueda hacerla inmune al veneno, por lo que le pide la deje examinarla con más profundidad, cosa que ella termina aceptando. El tiempo pasó y Celsius se recuperó, por lo que también regresaron los sirvientes. Rebecca emocionada le cuenta a Peresciati cómo le fue en las vacaciones, además de invitarla a ir al festival, excusándose con una reunión que tenía con sus amigas. Aprovechando que salió de la mansión, Peresciati quiso comprarle un regalo a Celsius, y mientras descansaba comenzó a pensar en que seguía distante con el duque, decidiendo hablar después con él, pero es sacada de sus pensamientos por Rebecca, que la invita a reunirse con uno de sus amigos. Ellos comenzaron a dirigirse a donde estaba este, pero de repente Rebecca había desaparecido, y cuando la comenzaron a buscar, se dieron cuenta de que fue tomada como un rehén. Debido a esto, todos terminaron capturados. El culpable era Sif, quien amenazó a Peresciati con lastimar a los demás si no firmaba el contrato matrimonial, obligándola así a firmarlo. Por suerte, el duque llegó a tiempo para salvarla. Cuando ambos regresaron a la mansión, Peresciati estaba siendo cuidada por él, aunque ella le dice que si tiene trabajo puede dejarla, y vemos que está preocupada porque no sabe quién más quiere lastimarla, recordando que su madrastra la trataba bien, por eso le dolía más la traición. Mientras, el duque estaba reprendiendo al caballero que dejó su puesto, poniendo en peligro a Peresciati, y aseguraba que no volvería a cometer ese error. Al día siguiente, el duque meditaba sobre el contrato que Peresciati fue obligada a firmar, mientras caminaba a verla.
encontrándose con Celsius, al cual le dice que la verá después, siendo interrumpidos por Molton, quien llega a informarle que aún no hay noticias de ese documento. Por otro lado, Rebecca estaba muy molesta con su amigo, Adeus Pot, quien se excusaba explicando que no tenía nada que ver con eso, que no fue su culpa. Pero los guardias que la acompañaban le piden a Adeus que vaya al ducado, aunque éste se niega, ya que se encontraba herido, diciendo que irá cuando se recupere, y vemos cómo se retiran de su casa, y vemos que aún no puede creer la expresión de preocupación que el duque tenía cuando estaba rescatando Peresciati, cosa que aún seguía impresionándolo. Cuando Peresciati mejoró, salió a hacer unos pendientes acompañada del duque. Ella comenzó a disculparse, pero el duque la calma, diciéndole que no fue su culpa, y cambia el tema, mencionándole que quiere comprarle un regalo a Celsius, pero como no es bueno en eso, le pide ayuda. Además de que vemos que el duque está muy preocupado por Peresciati, debido a las palabras de su tío. Ambos se dirigieron a comprar el regalo de Celsius. Cuando llegaron a la tienda, el empleado recibió muy emocionado a Peresciati, pero se asustó al ver al duque, y debido a esto, ella decide sacarlo de ahí, e intentó hacerlo pasar desapercibido, así que decidió ponerle unos lentes, con lo cual por fin pudieron comprar el regalo de Celsius. Aunado a esto, vemos que durante el festival, ellos tenían que desfilar junto con el emperador y su familia, y ese día, el caballero Rainman se acercó a disculparse con Peresciati. Por otro lado, ella había visto a su hermana hablar con la princesa, pero cuando el duque subió al carruaje recordó lo que le había dicho. Le había advertido que podrían atacarlos, pero él le prometió que no resultaría herida. El desfile inició, y a los pocos metros una explosión surgió cerca del carruaje del duque. Él protegió a Peresciati mientras sacaba volando a uno de los atacantes, que fue capturado por los guardias, aunque terminó falleciendo después de apretar su daga, cosa que es vista por Peresciati, y ambos son obligados por el emperador a proseguir con ese desfile. Después de ese evento, el hijo de Molton fue a recolectar la información de ese ataque, mientras Peresciati y Molton ven partir a Celsius feliz con sus regalos hacia la academia. Aunado a esto, Rebecca había regresado a su trabajo, aún algo molesta con Adeus, quien en secreto había entregado el contrato de matrimonio en persona, el cual fue destruido inmediatamente. Por otro lado, el duque había iniciado una investigación, ya que el día del desfile, Peresciati por fin le dijo que sospechaba alguien estaba vendiendo la sangre de su familia, y le terminó diciendo a Peresciati que el atacante había perecido por causa de otro veneno, aunque ella no le cree y sigue insistiendo que fue causa de la sangre de su familia, peleando con él, ya que no podía explicarle por qué sospechaba eso. Debido a esto, el duque no había regresado a la habitación, y Peresciati se había ido a ver a su tío para trabajar en los asuntos de su familia. Para su mala suerte, también terminó tomando el té con su madrastra. Ambas conversaban de que su hermana trabajaba con la princesa. Además, su madrastra le preguntó por qué su relación terminó así de mal. Peresciati le dice que fue a causa de ella. Fue la primera que la traicionó, lo cual deja sorprendida a la mujer, quien menciona que si Sif le dijo algo, no le crea, pero Peresciati agrega que sabe lo que hizo, cosa que hace cambiar la actitud de su madrastra, quien le dice que es idéntica a su padre y que no podrán ser familia. Su madrastra y hermana ven cómo Peresciati se marcha, y ella, en ese momento, no podía dejar de preguntarse qué le habría pasado realmente a su padre. Cuando llegó al ducado, Molton le avisó que había llegado la duquesa Gloria. Gloria le comentó que tanto la acusación como la investigación que Terdeo estaba realizando era una sorpresa, y le advirtió que si eso acababa mal, ella tendría que asumir las consecuencias de todo. Con lo cual Peresciati confirmó que Gloria era mucho más atemorizante que el duque. Y además, Molton le informó que Saoirse y el duque llegarían a la mansión en poco tiempo. El primero en llegar fue el duque, quien le dijo a Peresciati que tenía razón, y que ahora la pequeña estaba muy enferma, por lo que le pide se quede con Celsius. Aunque Celsius y Peresciati terminaron yendo con Phineas, quien era el que cuidaba a la niña, entrando a verla, la cual se terminó asustando al ver a Celsius, por lo que decidieron salir de la habitación. Phineas les comenta que ya está mejor, que su nacimiento había permanecido en secreto,
y que era su padre el que vendía la sangre, aunque ahora estaba siendo interrogado por Gloria y el duque. Vemos cómo el padre descaradamente dice que se arrepiente de no haber informado el nacimiento de su hija, pero que quería mostrar la grandeza de la familia Lapillion, que todos debían de saber que eran capaces de terminar con las vidas de innumerables personas solo con una gota de sangre, que no debían de esconderse, llamando cobardes tanto a Gloria como al duque, e incluso terminó insinuando que el duque había usado su sangre durante la guerra, pero este inmediatamente lo niega. Pero cuando le menciona que usó su sangre en Peresciati, se quedó sin palabras. Gloria intervino, exigiéndole que le diga los nombres de los compradores, pero este no lo hace. Los días han pasado. Los asistentes de Phineas tienen una gran afinidad con Peresciati, ya que la admiraban por aquella inmunidad que mostraba a la sangre. Y por otro lado, una noche, Peresciati se terminó topando con Celsius, que intentaba ir a visitar a la pequeña, usando una máscara para esconder su rostro, ya que el pequeño sospechaba se asustaba por el color de sus ojos. Así que Peresciati lo acompañó, viendo al principio temerosa a la niña, pero ella, al final, les dice que se llama Islet. Desde ese día, todos los Lapillion ocultaron sus ojos de la pequeña, para que ella no se asustara, notando que de milagro sabía hablar. Y cuando ella preguntó por su padre, Celsius y Peresciati le dijeron que si no quería verlo, no lo haría, además de que podía quedarse con ellos y que no le harían hacer nada que ella no quisiera, cosa que hizo muy feliz a la pequeña. Por otro lado, en las mazmorras, Saoirse regañaba al duque por aún no haber terminado con el asunto, yendo a golpear al prisionero hasta estar satisfecha, diciéndole que le sacara la información como fuera, pero que cuidara de no aniquilarlo. Mientras, Molton estaba informando a Gloria que desde que llegó la duquesa, Celsius ha estado más feliz, y agrega que el proceso de adopción de Islet está casi terminado. Por orden de Gloria, lo que se dirá es que milagrosamente encontraron a la niña perdida, ya que esto tenía que ser informado a la familia real. Islet poco a poco ha mejorado y ha conocido a más gente, como Rebecca, además de ser llevada a una fiesta que organizaron por su adopción, cosa que al principio la pone nerviosa, pero Peresciati la tranquiliza y entra con ella, viendo que todos usaban máscaras. En ese momento el duque se acercó a Peresciati para agradecerle, y Gloria durante la comida hace un brindis dándole la bienvenida a Islet a esta familia. A la mañana siguiente, Peresciati, Celsius, el duque e Islet tuvieron un día de campo, y mientras los niños jugaban, el duque y Peresciati hablaban a solas. Ella se disculpa por presionarlo tanto con esa búsqueda, pero el duque le dice que no es necesario que lo haga, ya que tenía razón. Tiempo después, vemos cómo inician los preparativos para la temporada social, aunque la más emocionada es Rebecca. Gloria se había disculpado con Peresciati desde la fiesta de bienvenida de Islet, y en agradecimiento, Peresciati le mencionó sobre las reuniones sociales, pero vemos que ahora está algo arrepentida de haberlo mencionado. Y aparte de checar estos preparativos, también tenía que seguir con su trabajo, tomando un breve descanso para disfrutar su té, pero notó inmediatamente que era muy amargo. El hijo de Molton le menciona que fue una sugerencia del duque, ya que le ayudará a dormir mejor, por lo que Peresciati se queda pensando mientras disfruta de su taza de té. Los días pasaron y la primera fiesta llegó. Era una reunión de mujeres nobles y Peresciati fue acompañada por Gloria, convirtiéndose enseguida en el centro de la atención. Peresciati se integró a la reunión y escucha cómo mencionan que Adeus estaba en el primer piso, por lo que decidieron salir al balcón, viendo cómo en ese momento él se marchaba del ducado. Después de eso vemos que Peresciati asistió a otras fiestas, y un día Rebecca le pregunta por qué no va con el duque, por lo que ella, algo nerviosa, le dice que porque todas son reuniones de mujeres, aunque está pensando que no le ha podido preguntar al duque si la acompañaría, ya que aún no ha regresado. Más tarde, Rebecca y Peresciati terminaron yendo con Islet, quien al ver las flores termina mencionando que en un sueño las vio, cosa que deja sorprendida a Peresciati, ya que también mencionó que poco a poco se quedó dormida y cuando despertó ese árbol ya no tenía flores.
Al poco tiempo, el duque y Saoirse llegaron a la mansión. Ella saluda afectuosamente a Perishati y le menciona que tienen que ir a una reunión de la familia para hablar sobre la investigación. En ese momento, Perishati les pide acompañarlos, ya que tenía algo que decirles. En la reunión, mencionan que la sangre de Islet se había vendido por un año completo. Por suerte, el secreto no se había revelado, ya que el padre decía que era un veneno creado por él, pero aún no encontraban la lista de los compradores. Todos se sentían culpables de permitir eso y agradecían que Perishati les avisara. Pero en ese momento, Gloria le pregunta cómo es que lo sabía. Perishati les comienza a explicar lo que Islet mencionó, de haber soñado ver unas flores mientras se desmayaba, regresando en el tiempo cuando el árbol no había florecido. Primero creen que está malentendiendo a la niña, pero Perishati les dice que ella también vivió eso, contándoles cómo fue envenenada con la sangre Lapillion y cómo regresó en el tiempo, pensando al principio que todo era un sueño hasta que comenzó a pasar todo exactamente como lo había visto, decidiendo escapar de esa situación, mientras el duque agrega que siguió con la investigación no solo porque ella le insistía, sino que el atacante había revivido en medio de la autopsia, por lo que Perishati les comenta que igual que ella fue envenenado en el pasado, y esta vez el veneno no surtió efecto, igual que en ella. Todos estaban sorprendidos, y cuando Saoirse le pregunta quién fue el responsable de su deceso y si había sido alguien cercano, ella lo confirma, mencionando que por eso hizo un contrato de 1 año con el duque, sorprendiendo a todos, incluso al hijo de Moulton, que entraba con una bandeja de té. El hijo de Moulton fue el que tomó de peor manera la noticia, suplicándole a su padre que por favor le dijera algo, que no la dejara irse, ya que era la única cosa cálida que había entrado a ese lugar frío. Por lo que Moulton terminó sacando a su hijo de la habitación, dejando un ambiente tenso en ella. Y como ninguno esperaba esa noticia, dieron por terminada la reunión. Y el único que se quedó ahí en la oscuridad fue el duque, pensando en todo lo que había pasado. Moulton seguía intentando calmar a su hijo, le decía que bajara la voz, porque lo podrían oír, pero fue demasiado tarde, ya que Celsius los escuchó. Al día siguiente, Rebecca le entregó a Perishati una invitación de la princesa heredera para un baile, esperando que el duque la pudiera acompañar, aunque ella no estaba tan segura de eso, ya que no lo había visto desde la reunión. De repente, él entró por la puerta, se disculpó con ella por haberla sometido a su sangre 2 veces y le agradece que le quitara la venda de los ojos para poder encontrar a Islet, pidiéndole perdón por no tomarla como parte de la familia. Y a pesar de que Perishati aceptó sus disculpas, él seguía insistiendo que sabía que solo eran unas meras palabras y que eso no cambiaba nada, y viendo cómo estaba sumido en la preocupación, ella intentó calmarlo, invitándolo a desayunar. Cuando él se marchó de su oficina, Rebecca le dice que parecen muy enamorados, cosa que la tranquiliza, recordando lo que el duque le había dicho, de que ya no tenía que ser tan cuidadosa con ellos y que él mismo hablaría con Gloria. Por otro lado, Moulton se disculpa con ella por la actitud de su hijo, informándole que Celsius los había escuchado. En ese momento Perishati fue a verlo. Celsius en pánico le preguntaba si realmente se iría, creía que todos se llevaban bien y no sabía por qué no se quería quedar con ellos. En ese momento, Perishati se dio cuenta de que había tomado muy a la ligera la reacción de todos, mencionándole a Celsius que ella siempre será su amiga y que lo visitará, y que aún les queda mucho tiempo. Después de esto, el día del baile llegó. El duque y Perishati fueron juntos, idea impulsada por Saoirse y Gloria. Y debido a que ellos nunca se presentan en eventos sociales, se convirtieron inmediatamente en el centro de atención. E inclusive, el duque la sacó a bailar. Cuando terminaron, la princesa heredera se acercó a ellos, mencionándole que esperaba que este matrimonio durara más que el otro, y decidiendo quedarse a solas con el duque, por lo que Perishati se va con su acompañante a conocer el palacio, viendo sorprendida la expresión del duque. Durante el paseo, ella se terminó encontrando con sus amigas, quedándose con ellas para platicar, pero son interrumpidas por Adeus, quien le termina pidiendo que le cuente cómo se conocieron ella y el duque. Pensando apresuradamente una excusa, termina diciendo que fue amor a primera vista, pero Adeus quería algo más específico,
Por suerte, fueron a buscarla ya que el duque la estaba buscando, pero terminó siendo acompañada por todos, y en el camino, Adeus le dijo que contaba con él cuando lo necesitara, además de que le menciona que desprecia al duque, pero en ese momento se encuentran con él. Peresciati le presenta a sus amigas y Adeus, y cuando los dejaron solos, deciden regresar. En el carruaje, conversaban, comentando que la princesa heredera estaba interesada por Peresciati, y el duque le dijo que estaría ausente ya que está buscando la lista de compradores, pero que si necesitaba de él, le avisara y regresaría sin importar qué. Peresciati en ese momento le pide que si encuentra la lista, vea si no está alguien de su familia, cosa que deja pensativo al duque. Al día siguiente, Peresciati hablaba con Gloria, le pedía usar el salón anexo, y viendo que quería organizar una subasta, Gloria le ofrece que la una con la que normalmente hace la familia Lapillion, decidiendo así adelantarla este año. Y debido a esto, Peresciati se reunió con Saoirse, quien le ayuda con la selección de los ítems para subastar, y después de eso regresó a la mansión ya que quería hablar con Celsius, porque el duque le había dicho que se estaba comportando algo extraño. Al ir a buscarlo, escuchó que le gritaba a alguien, corriendo a ver qué pasaba y descubriendo que estaba castigando a las sirvientas por andar de habladoras. Peresciati las regaña y les dice que después discutirá qué les pasará, ya que no permitirá que le hablen así al heredero de la mansión, marchándose con Celsius, y vemos cómo las sirvientas le explican todo al ama de llaves, quien estaba preocupada por lo que les pasaría. Al siguiente día, Peresciati fue a la tumba de su padre junto con su tío, quien notó su preocupación, descubriendo que ella era muy parecida a su difunto hermano, y debido a esto fue a buscarlo a la academia, reuniéndose con la directora, quien le muestra la clase, y ésta aprovecha para pedirle que le invite a su fiesta, ya que su marido es un coleccionista, aceptando invitarlos. Durante el recorrido, se encontraron con un niño, que la directora regresó a su clase, y debido al escándalo que habían hecho, Celsius se percató de que Peresciati estaba ahí, decidiendo ir a verla. Por otro lado, en la mansión, Gloria le estaba informando al hijo de Molton que la duquesa ya tenía el castigo para las sirvientas, y él se mostraba algo preocupado al ver que no las despidió y que solo las reasignó. Pero su conversación es interrumpida cuando entra Peresciati y Celsius, quienes comenzaron a discutir sobre lo de la subasta, e incluso se sugirió que Celsius también participara, cosa que Gloria termina aceptando, aunque al pobre niño no le parece del todo. Todos los preparativos iban bien gracias a Rebecca y al hijo de Molton, y el día de la fiesta, todo marchaba viento en popa. Los niños parecían disfrutar del evento, pero Peresciati notó que Celsius estaba actuando extraño, quien había pedido retirarse. Y cuando Peresciati terminó escoltando a las amigas de Gloria hacia donde ella estaba, por accidente terminó escuchando la conversación de los niños, dándose cuenta que menospreciaban a Celsius, pero antes de que hiciera algo fue detenida por el pequeño que encontraron fuera de la clase, quien le termina contando todo. Debido a esto, Peresciati mandó llamar a los padres de estos niños, informándoles de todo, pero ellos negaban que sus hijos harían algo así. Y ante la amenaza de que hay un testigo, uno de los padres sigue creyendo que lo quieren amedrentar y menciona que tiene el apoyo de la cuarta princesa. Al verse en desventaja, Peresciati decide dar por terminada esa discusión, pero el padre seguía de necio, incluso pidiéndole que llamara a Celsius, pero de repente llegó el duque, quien pregunta si todo lo que oyó era cierto, y cuando el padre insistente vuelve a mencionar que traigan a Celsius, el duque se molesta, por lo que el padre necio comienza a echarle la culpa a otro de los que estaba ahí, y a despepitar todo lo que se decía sobre Celsius, enfureciendo al duque, que toma una espada y casi lo aniquila. Por suerte, fue detenido por sus caballeros, saliendo de ahí en busca de Celsius, pidiendo que no dejaran que ninguno de los padres saliera de la mansión. Peresciati corrió a alcanzarlo y a calmarlo, ya que no debía de ver a Celsius en ese estado. Y cuando se reunieron con él les decía que todo estaba bien, que era un buen estudiante, que era cuidadoso de no desprestigiar el nombre de la familia. Pero al ver la expresión del duque, terminó aceptando que es molestado, disculpándose. Pero el duque le explica que lo hizo su heredero porque quería ser su familia, que lo mantuvo en la villa para que creciera en un ambiente libre y sano, pensando que era lo mejor para él. Celsius en ese momento le dice que no era lo que él quería, reclamándole que nunca lo veía, por lo que el duque se disculpa.
El evento siguió en marcha gracias a Gloria, y al final Peresciati informó a la directora de todo lo que había pasado, por lo que al día siguiente decidió manejar eso de forma interna, para que nadie pensara que es un enfrentamiento entre familias, por el bien de Celsius, impresionando también a Moulton porque ella es capaz de hacer que el duque le haga caso. Celsius regresó a la academia, donde ya se había formado un comité para mediar el asunto, y después de una semana, todo se resolvió. Las familias fueron castigadas por causa del mal comportamiento de sus hijos, mientras Celsius hablaba con su compañero, recriminándole que estaba en problemas por su culpa, pero son interrumpidos por otro niño, que se disculpaba por todo, ya que consideraba él era el origen de todo el problema. Después de que se despidieron de este niño, Celsius y su compañero se encontraron con Peresciati y un secretario imperial, que era el padre de ese niño. Celsius en ese instante se da cuenta que no conoce el nombre de su compañero, y nosotros tampoco, pero son interrumpidos por la llegada del duque. Su amigo, momentos antes, le había hecho entender a Celsius que tanto la duquesa como el duque lo querían mucho, por lo que ahora se siente algo incómodo con él, pero aún así se van juntos. Además de que se había propuesto hacer que Peresciati se quedara con ellos. Pero Celsius se terminó enterando de que el duque la hizo probar su sangre 2 veces. En ese instante le pidió a él que se disculpara, sorprendiendo al duque y a Peresciati por su reacción. Pero Celsius pensaba que esa era la razón del divorcio, y que ahora era inevitable. Y desde ese día, Celsius decidió mantener alejada a Islet del duque, el cual parecía complacido de que empezara a mostrar más sus sentimientos. Y por otro lado, le permitió a Peresciati entrar a la biblioteca de los Lapillion, cosa que emocionó más a Rebecca que a ella. Pero aún así, en compañía de Moulton, terminó encontrando la pared con los retratos de todos los duques. Se enteró que retiraron el del padre de Terdeo porque lo consideraban un monstruo. También vio que el retrato de Saoirse era ella en su versión masculina, ya que las mujeres no podían heredar. Peresciati había pasado muchas horas en la biblioteca, llegando tarde a la habitación, y cuando iba a acostarse terminó sorprendiendo al duque, ya que le pidió que durmieran en la misma cama, porque no quería que siguiera durmiendo en ese sillón tan incómodo. Pero al darse cuenta de lo que dijo, se puso muy nerviosa, tanto que comenzó a perder el equilibrio, pero fue salvada por Terdeo. Y después, él decide traerle una bolsa de agua caliente, ya que sabía tenía molestias, sorprendiendo a Peresciati, quien a la mañana siguiente es visitada por Phineas y su asistente, los cuales le explican que no saben mucho de la maldición, por lo que se sienten avergonzados, y después de un rato, Phineas se va a darle clases a Islet, y Peresciati aprovecha para ir a la academia, en donde Celsius estaba hablando con su amigo, pidiéndole un consejo para que la duquesa se quede, pero al enterarse de que está en la academia, corrió a verla. Peresciati estaba reunida con la 4ª princesa, quien le entrega una carta de parte de su madrastra, y le reprocha el cómo resolvió el problema de los niños, pero entiende que lo hizo porque sintió lástima de Celsius, quien es un niño abandonado y sin madre. Pero en ese momento Peresciati, al sentirse ofendida, le dice que ella es su madre, por lo que la princesa en ese instante le da a entender que no importa si quiere o no, tendrá que dejar al duque. Al salir de esa reunión terminó encontrándose con Celsius. Él había oído todo y en privado Peresciati se disculpa si le ofendió que dijera que era su madre, pero él la corrige diciéndole que le hizo muy feliz y le pregunta si puede llamarla madre, cosa que ella acepta. Y cuando Celsius lo hace enfrente del duque, lo deja sorprendido. Celsius, como de costumbre, se fue en un carruaje aparte, y Peresciati y el duque se fueron juntos. Él estaba trabajando, por lo que Peresciati decidió revisar la carta que recibió, pero cuando el duque vio su expresión, le pidió si podía verla, y al notar de lo que se trataba, la termina tirando por la ventana, pidiéndole que tenga cuidado con la 4ª princesa y que no reciba nada de ella. Cuando llegaron a la mansión, todos fueron sorprendidos cuando Celsius le dijo madre a Peresciati, y vemos que se reúne con todos, para así hacer un plan para hacer que ella se quede con ellos. Tiempo después, el tío de Peresciati la visita, mencionándole que el sirviente de confianza de su padre se acercó a pedir su perdón, cosa que lo hizo comenzar a sospechar de su cuñada. Y vemos que después de esa conversación, Peresciati fue a ver al duque. Le comenta que su padre siempre había estado enfermo y que su estado
era delicado, por lo que aceptaron su deceso sin cuestionarse nada. Pero al investigar un poco más se dio cuenta de que su deceso no fue causado por su enfermedad, empezando a pensar que su madrastra tenía algo que ver con esto. El duque se acercó a consolarla, pero Peresciati le pregunta si es posible que haya sido usada la sangre Lapillion. Él le entrega toda la investigación al respecto, pero le aclara que la lista no solo es de personas que compraron sangre Lapillion, sino otro tipo de venenos. Por lo que Peresciati comienza a sospechar aún más de su madrastra, pero es detenida por el duque, ya que este asunto es mucho como para que lo maneje sola. Vemos cómo Molton y su hijo están preocupados, ya que se enteraron de las sospechas de Peresciati, de que su madrastra terminó con la vida de su padre, y que incluso pudo haber sido causado por la sangre Lapillion. Por otro lado, Peresciati y el duque fueron a una reunión, y momentos después vemos que la Guardia Imperial fue a arrestar a su madrastra, acusándola de asesinato. Ella fue retenida hasta el día del juicio. Su abogado había sido enviado por la cuarta princesa. Su hermana estaba muy preocupada por su madre, y cuando Peresciati y el duque llegaron, todo inició. El abogado era muy bueno, porque logró encontrar fallas en las declaraciones, cosa que empieza a disminuir el peso de la acusación, causando el alivio de su hermana. Pero cuando vio el rostro de Peresciati, sintió miedo, ya que estaba muy tranquila. Antes de que iniciara el juicio, Peresciati había estado pensando cómo demostrar que su madrastra era la culpable, e incluso consideró revelar el secreto de la familia Lapillion. Pero al encontrarse con Celsius, lo reconsideró, ya que no quería dañar al pequeño ni a Islet, por lo que terminó pidiéndole ayuda al duque y a Gloria. Y en este momento regresamos al juicio, donde se mostraba la lista de fármacos que compraba la madrastra de Peresciati, mostrando una compra excesiva de analgésicos y sedantes. Y a raíz de los signos del conde, el abogado infiere que usaron en exceso estos productos, cosa que el médico termina confirmando. Y para la mala suerte de la madrastra, su abogado objeta mencionando que no pueden acusarla de eso solo por darle analgésicos, con lo cual el juez le dice que están aceptando que le daba analgésicos. Y a pesar de intentar culpar al sirviente, su plan falla, ya que se demostró que fue ella quien le dio trabajo excesivo, causando así que descuidara el cuidado del conde. A raíz de las evidencias, el juez la sentencia a 35 años de labores en un convento. Y vemos cómo su hermana corre tras Peresciati pidiéndole perdón, suplicándole que libere a su madre, pero termina siendo arrastrada por los guardias mientras Peresciati reflexiona que está sola, mostrando una evidente depresión que es notada por el duque y el hijo de Molton. Pero Peresciati, al llegar a su cuarto, se queda pensando que el duque le había dicho que podía marcharse si quería, liberándola del contrato que hicieron. Por otro lado, en la prisión, el abogado molesto se marcha dejándolas solas, y cuando llegó la princesa, ésta le muestra un frasco con un líquido rojo, preguntándole si usó eso para terminar con su esposo. Días después, Peresciati sigue decaída, por lo que Rebeca la convence de irse de vacaciones, decidiendo ir a un festival, acompañada por 3 guardias. Rebeca le muestra todo el horario que tenía pensado, y para no decepcionarla, Peresciati acepta, pero termina muy agotada, y lo peor es que terminan atorados en medio de un lago durante un paseo, cosa que es vista por Adeus, quien había llegado porque sería su guía. Al final no tuvieron más opción que nadar por el lago para salir de ahí, terminando empapados, y en la orilla, Adeus le sugirió que descansaran, cosa que hace muy feliz a Peresciati, quien pensaba en hablar con el duque cuando regresara. Mientras el pobre duque tuvo que ir al palacio, enfrentándose al emperador, que terminó obligándolo a quedarse para terminar su retrato, muy a regañadientes. Él estaba posando para esto, pero al ver que la princesa fue a curiosear, intentó irse, aunque se lo impidieron, teniendo que soportar que estuviera mirándolo fijamente todo el rato, e incluso aguantar su risa. Y cuando por fin pudo irse, llegó a la mansión dirigiéndose a su habitación, pasando de largo junto al hijo de Molton, sin decirle nada a nadie. Peresciati durante su regreso se detuvo en el camino por culpa de Adeus, pero aún así terminó pasando un buen rato en compañía de él y de Rebeca. Y cuando llegaron a la mansión, se percató de que algo estaba mal, ya que el hijo de Molton mandó a todos los guardias y a Rebeca de vacaciones, por lo que Peresciati preguntó quién era el enfermo ahora.
El duque había tenido un episodio después del regreso del palacio y ha estado inconsciente por 2 días. Debido a esto, Peresciati recogía a Celsius en la escuela, viendo su preocupación, al igual que la de Gloria y Phineas, por lo que termina preguntándole al hijo de Moulton qué pasó. Al principio estaba reacio a contarle, pero mientras trabajaba le terminó confesando que eso solo había pasado un par de veces, explicándole que inició con una visita al palacio, donde el duque regresó todo estresado e incluso parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia, agregando que desde ese momento él siempre evitó el contacto con las mujeres y que es algo que solo él sabe, cosa que deja preocupada a Peresciati. Esa noche, el duque estaba atrapado en un recuerdo. Después de discutir con el emperador, quien quería que se casara con su hija, termina obligándolo a rechazarla en persona, y sin más opción se reunió con ella, quedando en una habitación cuyo ambiente estaba enrarecido, y perdiendo la conciencia después de tomar una bebida, despertando con la princesa frente a él, cuya expresión era demencial, y le decía que quería tener a su hijo, por lo que en ese momento el duque terminó saliendo rápidamente de ahí, aunque en la realidad terminó cayendo de la cama, siendo encontrado por Peresciati, quien estaba feliz por verlo despertar, y rápidamente fue a buscar a un adormilado Phineas. Cuando regresó a ver cómo seguía el duque, se sorprendió de ver que estaba trabajando. Por suerte, Phineas llegó para regañarlo y obligarlo a descansar, dejándolo al cuidado de Peresciati, quien se sentó con él, comentándole que le ayudaría con su trabajo, mientras meditaba todo lo que el hijo de Moulton le había contado. Al día siguiente, los 3 estaban trabajando en la habitación del duque. Por casualidad, Peresciati encontró un archivero con diseños que le son arrebatados rápidamente por un duque avergonzado, que le pide que no revise sus cosas privadas. Y al ver la situación, el hijo de Moulton lo calma. Y cuando va a abrir la puerta, el duque le pide a Peresciati que no le diga a nadie lo que vio, dejándole intrigada por esos bocetos, mientras veía cómo los niños llegaron a visitar al duque. Días después, mientras Peresciati trabajaba, se enteró que el duque estaba con los enviados del palacio, por lo que decidió ir a verlo, preocupada por lo que pasaría. Pero terminó encontrándose con un pobre emisario siendo echado bajo amenazas, y cuando el duque se percató de que ella estaba ahí, terminó siguiéndola por todos lados. Peresciati, confundida, le dice que no dirá nada de lo que había visto en los papeles, aunque el duque le dice que ya lo sabe. Y le termina preguntando por qué fue a verlo esa noche, cuando despertó en el piso de su recámara. Ella intenta pensar en un pretexto, pero es el duque quien cambia de tema, mientras seguían caminando. Por alguna extraña razón se enfrascaron en una conversación de las personas que regresaron en el tiempo, gracias a la sangre de los Lapillion, ya que él había comenzado a investigarlo, sospechando que la princesa es uno de ellos, aunque aún no ha encontrado evidencias. Lo único que sabe es que se curó milagrosamente, pero son interrumpidos por Celsius, quien llega muy emocionado con la noticia de que fue invitado por su amigo a visitar su casa, pidiéndole a ambos que lo acompañen, cosa que así hacen. Los 3 llegaron a la casa del vizconde Otis y descubrimos que el niño se llama Marvin. Y vemos cómo ambos se van a jugar dejando a los adultos hablando. Peresciati estaba nerviosa ya que podía notar que no son una pareja real, pero se calma cuando deciden ir a buscar a los niños. Aunque en el camino, Peresciati es sorprendida por el repentino acercamiento del duque, cosa que deja encantada a la vizcondesa, que mira que realmente son una familia. Y cuando los 3 se marcharon, Peresciati se cuestiona la escena, pero los vizcondes y Marvin están felices por haberlos conocido, ya que notan que realmente son una linda familia. De regreso en la mansión, Celsius le enseñaba su regalo a Islet mientras Peresciati leía las noticias sobre ella. Por otro lado, Gloria ponía orden con las sirvientas, ya que gracias a Peresciati se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, además de que les abrió los ojos sobre cómo estaban criando a Celsius. Las noticias aún revoloteaban en la mente de Peresciati, quien sospechaba del periodista, además de que también quiere indagar más sobre la relación de la princesa con su hermana. Pero en este momento es sorprendida por la visita de Adeus, quien le termina confesando que él es el periodista de esos artículos, e incluso le cuenta todo lo que vivió la ex esposa del duque, cosa que a Peresciati no le interesa, dejándole en claro que tiene el mal hábito de hablar libremente de la vida privada de los demás, siguiendo así su camino.
Cuando llegó a ver al duque, Peresciati le dice que se encontró con Adeus. Él ya había hablado con Adeus, pidiéndole que no metiera a Peresciati en esos chismes, y que sabe que trabaja para la princesa heredera. Todo esto se lo explicó a Peresciati mientras tomaban el té, siendo interrumpidos por la llegada de los sacerdotes que venían a bautizar a Islet. Después de esto, Peresciati y Phineas tuvieron una conversación. Él le decía que al principio no creía eso de que regresaron en el tiempo, y pensaba que la maldición era una enfermedad genética, pero con la investigación ha comenzado a pensar en que se trata de algo diferente, por lo que quiere investigar en otras fuentes, agregando que se llevará a Islet en ese viaje, ya que quiere que conozca el mundo. Pero el día de la partida de Islet, ella se negaba a irse, haciendo un berrinche en el piso, pero sin más opción, Phineas la subió al carruaje prometiéndole que regresarían una vez al mes. Al poco tiempo, Peresciati recibió la invitación a la boda de una de sus amigas, decidiendo preparar el vestido que usaría, y cuando se probaba el último, se terminó encontrando de frente con el duque, quien quedó impresionado al verla. En ese momento, Peresciati aprovechó para preguntarle si la acompañaría, y para su sorpresa, él aceptó. Cosa que dejó impresionado al hijo de Molton, que se dio cuenta de los verdaderos sentimientos del duque por Peresciati. Mientras, vemos cómo la hermana de Peresciati es llevada al convento para visitar a su madre. Ella estaba pensando en cómo la princesa cayó en cólera e ira incontrolable después de que le contaron los planes que tenían para terminar con Peresciati, ya que la princesa se dio cuenta de que ella también regresó en el tiempo. Y vemos que en ese convento se llevan a cabo reuniones secretas dirigidas por la princesa, quien mostraba abiertamente su obsesión insana por el duque. Cuando Peresciati y el duque se dirigían a la boda, él le comenta que mantendrá vigilada a su madrastra, que no debe de preocuparse, agregando que le ayudará en el negocio que quiere emprender. Y una vez que llegaron a la fiesta, Peresciati vio a su amiga y notó que el duque se convirtió en el centro de la atención, pero estaba perdida en sus pensamientos, reflexionando en lo que Phineas le había dicho, insinuándole que tal vez el que estén juntos es cosa del destino, ya que Theodore despertó cuando ella entró a su habitación, pidiéndole que se quede con él, además de que no dejaba de ver el anillo que el duque le había entregado a petición de ella, ya que quería algo que sirviera para aparentar que son un matrimonio. Pero todo esto pasó a segundo plano cuando vio que el duque fue quien terminó atrapando el ramo lanzado por la novia, decidiendo sacarlo de ahí al ver la expresión de todos a su alrededor, comenzando a reír cuando estuvieron a solas, notando la cálida expresión del duque y sorprendiéndose cuando le invitó a acompañarlo a la casa de campo. Y con esto termina la primera temporada. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos. Compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.